Adriana Solórzano Fuentes. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales, licenciada y maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Docencia Universitaria por el Centro de Estudios sobre la Universidad, profesora de la máxima casa de estudios y de la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como directora de Producción y Planeación de Radio Educación. Fue presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías y de las audiencias y defensora de las audiencias de la UAM Radio. También ocupó la titularidad de la figura de medición en el Instituto Mexicano de la Radio de agosto de 2013 a agosto de 2015, en donde coordinó y condujo el único programa del instituto que se transmitía en cadena por 17 emisoras en 10 plazas de la República Mexicana. Entre muchas de sus actividades y de su extenso currículum, ha sido jurado de múltiples certámenes de radio y periodismo, entre los que sobresalen la Bienal Internacional de Radio, el Concurso Nacional de Tesis y Trabajos Recepcionales del CONIEIC y el Premio Nacional de Periodismo de la Ciencia convocada por la CONACYT. Es integrante fundadora de la Organización Interamericana de Defensorías y participó durante más de 10 años en el Comité Académico del Examen de Egreso de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval. Sin más, le pido a la doctora Solórzano nos brinde su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues me da mucho gusto estar aquí. Sé que ya deben estar un poco agotados, así que intentaré ser lo más dinámica e interesante posible. Si quieren intervenir, hacer preguntas, por favor, alcen la mano en el momento que ustedes lo consideren. Va a haber 15 minutos al final de la sesión para eso, pero si en el momento les parece que hay que abundar algo más en el tema, lo podemos hacer. Lo primero es plantearles un caso. Imaginen que de pronto hay una explosión de gas en un determinado sitio y ustedes llegan porque son reporteros con una unidad móvil, van a transmitir a través de la radio lo que está pasando y ven que hay muchísimos heridos, que la gente no se da abasto para ayudarlos, para mover gente, para atenderlos. No hay suficientes ambulancias y está ahí su unidad móvil y están ustedes reportando. Y de repente les dice su compañero del medio, oye, no, yo no voy a hacer esto porque la gente está necesitando ayuda y podríamos en la unidad móvil trasladar personas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hablando y hablando y hablando. ¿Cómo ayudamos con eso? A mí me parece que es éticamente reprobable que estemos transmitiendo en lugar de apoyar a los heridos o en lugar de utilizar la unidad móvil para atenderlos. Yo lo siento mucho, pero en este momento dejo de transmitir y me pongo a apoyar. Y este caso me lleva a pensar en muchos otros donde de repente vemos en videos que se transmiten por redes sociales situaciones de crisis, por ejemplo alguien que se está ahogando en el río Bravo y alguien lo está grabando y la gente se pregunta ¿y qué hace el individuo grabándolo? ¿Por qué no lo ayuda? O hubo un caso muy sonado de un fotógrafo que ganó el Pulitzer, tomó a una niña famélica, ya en los huesos, cerca de un buitre y decían que ¿por qué le tomaba la foto en lugar de ayudarla? Entonces, volviendo al caso de origen y con base en esto que les acabo de exponer, ¿está bien lo que plantea este compañero del reportero y decir yo dejo de transmitir y en este momento me pongo a ayudar? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿quién quiere comentarnos cuál es su perspectiva a partir de este caso? Hola, muchas gracias. Yo he impartido primeros auxilios psicológicos y la verdad es que es muy importante regresar a la calma, a la paz, a la población. Sí es importante la información de medios como, por ejemplo, en el caso de un sismo, la magnitud o qué lugares y qué zonas no hay paso.
de difícil acceso o en inundaciones de igual manera. Pero también es muy importante y muchas veces se pasa por alto el tema psicológico. El tema psicológico es muy importante para que las mismas personas puedan entender la información, porque a veces cuando hay una emergencia se les habla y se les habla tanto que están muy dispersas. Entonces, los primeros auxilios prehospitalarios sí son muy importantes, salvan una vida, pero la atención psicológica también. Gracias. Gracias a ti. A ver, tenemos otra mano. Como tema comunicativo, para mí sería muy importante realizar ese tipo de transmisión como se está haciendo, pero de una manera más ética, en forma de poder ayudar de otra forma. Transformar el problema que tenemos, ayudando, dando la comunicación que se necesita para que tengamos una ayuda más profesional, y creo que ayudaríamos de mejor forma a que nosotros mismos demos un servicio que en realidad no estamos tan capacitados. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo pienso que es muy importante la comunicación, en el sentido de que quien está comunicando algo a través de una fotografía o un video, muchas veces no está preparado para poder asistir o ayudar a esa persona. Igual y, por ejemplo, en el caso del videógrafo que vio o captó a una persona que se estaba ahogando, igual no tenía los medios ni siquiera para poderlo ayudar, pero sin embargo deja una conciencia de una problemática a través de ese video. Entonces, no es tan fácil hacer la comunicación de algo para darle un sentido, y es muy fácil criticar si no se tiene un contexto, ¿no? Es decir, nadie sabe en qué condiciones estaba el videógrafo que tomó ese video para dejar una atestiguación de un evento, y si podía o no podía ayudar. Y en el caso, por ejemplo, del fotógrafo que tomó el Pulitzer, yo pienso que también lo hizo pensando en transmitir una problemática, una situación, y dejar un sentimiento. Es diferente a los casos, por ejemplo, de youtubers que, por ejemplo, hacen un acto heroico y están grabando y tienen un tripié, y si pueden van y ayudan, ¿no? Y quedan ellos ahí grabados también, y entonces tienen sus likes. Entonces ahí tú dices también cuál es la ética de que sí lo está ayudando, pero está siendo protagonista y hasta cierto punto manipulador en ese sentido, porque él va a tener un beneficio, ¿no? Entonces yo pienso que la comunicación es algo complejo, no es algo tan obvio y no es tan fácil de entender. Siempre hace falta un contexto. Sí, muchas gracias. Acá, por favor. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de ver noticias y de escuchar radio. Prefiero videos. Pero siempre que pasa algo, lo que hago inmediatamente es tratar o prender radio, o si voy manejando, o televisión. Y hubo algo muy curioso a inicios de año. Hubo un sismo en la Magdalena Contreras que en la ciudad fue muy perceptible. Entonces inmediatamente prendo la televisión y dicen, vamos a mandar todo el recorrido a la delegación Cuauhtémoc, a la zona centro. Y yo decía, a ver, si dijeron que el epicentro había sido en la Magdalena Contreras, ¿qué hacen en la zona centro si los daños se pueden haber presentado en la Magdalena Contreras? Entonces a veces como que también falta un poquito de esa concientización en los que nos dan las noticias, porque siempre que sucede algo es a lo que recurrimos para tener información. Pues muchas gracias por las opiniones. Creo que las cuatro nos dan mucha luz hacia donde quiero ir. La primera, la comunicación efectivamente es muy importante en cualquier proceso de catástrofe, en cualquier situación de gravedad, en cualquier emergencia. Tan importante como lo pueden ser los propios servicios de emergencia. Cuando hago esta pregunta en las aulas de alumnos que acaban de ingresar a la licenciatura, normalmente les genera mucha más dificultad definir qué es lo que deberían hacer. Y creo que es porque no están conscientes que la radio también salva vidas. Es decir, imaginemos que
la gente sigue acercándose, que los servicios de emergencia no se dan abasto para decirles que se alejen, que a la gente a la que hay que evacuar tampoco se ha podido dar abasto estos servicios de emergencia para decirle a la gente que está a los alrededores que salga de sus casas, y viene una segunda o una tercera explosión. ¿Cuántas vidas no se salvan gracias a la información? Entonces, un poco a lo que quiero llegar es que cada quien cumple un rol. De hecho, también mencionaban la falta de capacitación que podríamos tener como comunicadores para intentar auxiliar a heridos. Probablemente los lastimaríamos más, probablemente haríamos cosas que no se deben hacer porque para todo necesitamos tener adiestramiento, conocimiento y capacitación. Quizá lo que nos conviene más como comunicadores es precisamente aprender a dar la información adecuada de una manera sencilla, priorizando y jerarquizando para poder ser útiles. Y desde los servicios de emergencia también debemos pensar quién va a ser el vocero y quién va a atender a esos comunicadores, que no tienen por qué ser vistos como una, digamos, una presión más en medio de la presión, porque hay que atender a la prensa y luego van a tergiversar y hay que ver qué narrativa vamos a utilizar. Lo que hay que hacer es alianzas virtuosas para lograr lo que nos importa a todos, manejar de mejor manera una situación de emergencia y ofrecer la información sustantiva en el momento en el que se requiera, precisamente para salvar vidas. Entonces, desde el área que nos toque jugar, porque digamos que en esta aula hay personas que realizan actividades muy diversas, que trabajan en instituciones muy distintas, pero desde el lugar donde nos toca atender la emergencia es de donde debemos intentar trabajar en conjunto. Yo sé que la mayoría de los que están aquí no son precisamente periodistas o comunicadores, aunque los hay, pero me parece que sin importar en qué dependencia laboran o qué función realizan, el entender cómo funciona la comunicación y cuáles son sus virtudes puede ayudar a que la aprovechen de mejor manera, precisamente para informar a la población o informar incluso hacia adentro de sus instituciones de una forma más asertiva, más clara y eso, aprovechando las potencialidades. Y efectivamente, ya nada más para concluir esta parte, como decía el compañero, no siempre quien está grabando tiene la posibilidad de ayudar. A veces incluso puedes volverte una persona que agrava la situación, si intentando salvar a alguien, tú terminas también necesitando la ayuda. Es decir, no es tan fácil esperar que las personas sin adiestramiento procuren atender un asunto de emergencia. Por supuesto, eso no quiere decir que debemos volvernos insensibles. En el caso de la foto del Pulitzer, hubo muchas críticas por eso. Y sin embargo, cuando abríamos quitábamos el close-up de la imagen y abríamos la imagen hacia lo que había ocurrido, había ahí miles y miles de personas padeciendo hambre y marchando debajo del sol, desplazadas. Es decir, el periodista no iba a poder ayudar a todos esos centenares de desplazados. Había dado close-up a una niña, pero la niña no era el problema. Entonces, a veces el problema es nuestra visión, que no se extiende y que juzga desde un muy particular encuadre. Entonces, vamos a ver qué papel ha jugado la radio en algunas situaciones de emergencia y cómo la podemos aprovechar. La radio puede alertar, es decir, hay fenómenos que nos dan muy poca ventana para un alertamiento, pero hay otros que sí nos lo permiten. Por ejemplo, los huracanes sabemos que se aproximan, entonces podemos, mientras se están aproximando, dar información a la gente sobre qué tiene que hacer, cómo puede prevenirse, qué acciones debe realizar para proteger de mejor manera su vida. Entonces, no olvidemos que esta función de alerta nos tendría también que alertar a nosotros desde nuestras instituciones para saber qué información podemos difundir y no solamente
el día previo a que llegue el huracán, que es cuando todo el mundo está más angustiado y quiere atender, pero la función de alerta puede estar todo el año, todo el tiempo, con campañas de sensibilización, de concientización, y eso es importante que lo hagamos si está en nuestras manos, poder difundirlo y difundirlo bien hacia los medios. Es un trabajo que se puede hacer todo el tiempo, generar conciencia en la población. Después, ya una vez que está ocurriendo la emergencia, proporciona información en el transcurso de esta. De hecho, la radio en este sentido, en 2016 fue, durante el Día Mundial de la Radio, el lema fue precisamente que salvaba vidas, y la UNESCO generó esta conciencia porque la radio, a pesar de que ya le han augurado su muerte muchas veces desde que surgió la televisión y ahora internet, y que siempre dicen que la radio que está bajando sus audiencias, que ya quien escucha la radio, bueno, lo que sí les puedo decir es que en el momento de una emergencia, la radio es la que te puede mantener informada. Es mucho más económica para producir, pero en el caso de las personas es mucho más fácil recibir la señal de la radio, porque es un aparato compacto, el que tú puedes tener en tu mochila de emergencia, por ejemplo, porque puede funcionar con pilas, no importa que no haya luz. La radio es la manera en la que en medio de una catástrofe la gente puede recibir información. Por ejemplo, ahora con la emergencia sanitaria, a pesar de que por las condiciones de esa emergencia, digamos que la radio no forzosamente era el único medio, o sea, también estaba internet y también estaba la televisión y otras maneras de informarnos, la radio subió su audiencia, pero entre 30 y 50%, incluso en Europa llegó a niveles del 60% de subida de audiencia. ¿Por qué? Porque nos permite escuchar mientras hacemos otras tareas. Lo que no podemos hacer en la oficina, de poner la radio, en nuestra casa sí podíamos hacerlo. Entonces, pues estábamos en home office y con la radio puesta. Entonces, la radio subió muchísimo su audiencia y fue muy útil a la hora de informar. Por supuesto, hay que considerar también dos factores importantes que hacen que la radio sea de verdad muy considerada a la hora de una emergencia. La primera, que tiene un nivel de credibilidad muy alto. ¿Por qué creen que tiene un nivel de credibilidad tan alto? Porque digamos que si pensamos en corrupción periodística, pues periodistas de cualquier medio podrían estar sujetos a esta especulación. Si pensamos por incompetencia y que se dé mala información, todos los medios podrían darla, la radio no está exenta. ¿Por qué tiene mayor credibilidad la radio? ¿Por qué creen? Porque además también está documentado. Es de los medios con mayor credibilidad. En Europa se quedó en el top durante la emergencia. Y hago alusión sobre todo a Europa porque hacen mediciones. Lamentablemente no siempre tenemos ese tipo de mediciones aquí en el país y no es fácil decirlo de manera general y contundente. Pero hay estudios, con pretensiones un poco más locales, que sí mostraron que la radio tiene también mucha más credibilidad que otros medios. ¿Qué es lo que les parece que hace que la radio tenga esa credibilidad? A ver, para allá. El otro micrófono, ya se le lleva. Este tipo de comunicadores debe tener una habilidad desarrollada para moverte pensamiento, emoción y sentimientos. De alguna manera tú, a partir de la información que te estás dando, estás recreando imágenes en tu propio cerebro, en tu conciencia, y es lo que hace que de alguna manera, lo voy a decir de esta forma, compres la idea. Te vende ideas. Y más o menos va por ahí. Ahorita lo terminamos de cerrar o de puntualizar. Allá está otra compañera, por favor. Gracias. Es porque están en cabinas, están en un centro de trabajo donde están rodeados de otros centros de comunicadores, ¿no? Sí, aunque por ejemplo en la emergencia sanitaria se sorprenderían algunos de saber que las transmisiones se hacían desde las casas de los locutores, precisamente para respetar el confinamiento, ¿no? Entonces, la radio es tan noble en ese sentido que hasta permite precisamente hacer transmisiones a distancia y ni siquiera son muy notorias
para los radioescuchas. Allá. Gracias, buenos días. Yo vengo de Los Cabos, California Sur. La radio a nosotros históricamente ha sido la de mayor confianza, por como bien lo comenta, la facilidad y sí o sí la inmediatez. La historia nos dice que la radio ha sido el medio en vivo que nos ha permitido conocer en tiempo real lo que está sucediendo en todo tipo de desastre natural, catástrofe, situación geopolítica. La radio ha funcionado como esa herramienta y automáticamente vamos y buscamos el aparato a pilas y lo prendemos si se nos va la luz. Si hay un huracán, sabemos que ahí va a haber información. Nosotros expresamente en Los Cabos, en el plan que tenemos, yo trabajo para medios y también soy voluntario en bomberos. Sabemos que si hay una catástrofe, como lo vivimos en Odil, por ejemplo, en el 2014, íbamos a la radio a ayudar a levantar la antena, echar a andar el generador y empezábamos a informar con la radio local. Y es ahí donde radica la confianza, yo creo, de las comunidades, de que es inmediata, está al otro lado de la bocina, alguien está hablando en tiempo real, y algo que hemos visto que se ha transformado es que pasaba que teníamos reportes en el celular y lo decíamos al aire. Es que nos están mandando fotos de que tal colonia pasó esto. Entonces la gente que estaba en esa colonia hablaba, la radio decía sí, y además está pasando esto. Entonces eran ya reportes ciudadanos, y eso también radica mucho la confianza, que tarde o temprano construimos una emisión en una emergencia con testimonios de la ciudadanía, que tienen la confianza de hablar a una cabina, decir lo que está sucediendo. Pues yo les voy a compartir una de las razones. Por supuesto, el compañero tiene mucha razón en lo que menciona, y voy a retomar parte de lo que él ha dicho, centrándolo en lo siguiente. La radio, por antonomasia, es local. ¿A qué nos referimos? Es decir, la radio tiene potencia o alcance, si pensamos en radios comunitarias, para el pueblo, para una población determinada, para una ciudad. ¿Y cuál es esa virtud en un mundo globalizado como el nuestro, donde de repente nos podemos enterar de lo que está pasando en China o en la India o en Estados Unidos todo el tiempo, porque son los que manejan casi todos los medios globales, que nos sentimos lejos de otros medios que pueden ser nacionales o que pueden tener una visión pues pensada más genérica? La radio está cerquita de la comunidad. La radio son las voces con las que vas construyendo tu día a día, y te hablan además específicamente de lo que está pasando en tu comunidad. La emergencia sanitaria no era lo mismo recibir información en una comunidad pequeña, a lo mejor sin acceso a un hospital, que en una ciudad. No era lo mismo en una comunidad pequeña, donde su preocupación principal podría ser esa, estar lejos de los servicios médicos, pero donde no tienen situaciones donde se congregan multitudes. Quizá eso no les interesaba tanto, o el contagio no era tanto el riesgo como el saber que si se agravaban no iba a haber manera de que pudieran atenderse de manera rápida. Entonces las necesidades son distintas, y la radio tiene la posibilidad, al ser local. Tenemos en este momento en México más o menos entre 1.400 y 1.500 frecuencias de radio, y por fortuna desde 2014 tenemos radios comunitarias, y a través de esas radios comunitarias es que la gente se informa de manera mucho más cercana a sus necesidades. Entonces, si te están hablando de gente que conoces, de situaciones próximas, que puedes incluso comprobar al salir a la calle, al pueblo, pues por supuesto que va a tener mayor credibilidad. La radio puede centrarse, y eso es como bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando diseñamos campañas, y es que a algunos de ustedes les toca diseñarlas, pensamos en campañas generales y pensamos en nosotros como los únicos destinatarios, como si todos los destinatarios estuvieran en nuestras condiciones económicas, sociales y de vida. La ventaja de elaborar campañas radiofónicas es que las podemos centrar en eso, en diferentes condiciones y circunstancias. Y hablando de emergencias o de situaciones que podrían crear
catástrofes, por ejemplo, pues entonces también la radio te sirve para que la parte de los huracanes la puedes trabajar en los estados que son susceptibles, la de los sismos en los lugares donde pueden ser más probables. Las emergencias sanitarias son muy variables. No es lo mismo estar en un lugar donde hay más posibilidades de tener dengue, por ejemplo, u otro tipo de situaciones que en la ciudad. ¿Qué tipo de situaciones podrían darse en la ciudad? Bueno, entonces podemos hacer campañas diferenciadas, podemos hacer mensajes diferenciados, y es bien importante que lo tengamos siempre en mente, porque las campañas genéricas, las campañas que se hacen de un solo mensaje, pues no suelen ser suficientemente efectivas por eso, porque no definimos a nuestro público meta. Por ejemplo, les voy a contar algo que no sé si algunos sepan, pero el recuadro que había en las conferencias vespertinas que encabezaba el doctor Gatell en el momento de la emergencia sanitaria, donde se daba la traducción en lengua de señas, fue resultado de un amparo de la sociedad civil. Es decir, un colectivo de personas sordas promovieron el amparo porque en medio de la emergencia no tenían manera de enterarse, sobre todo las personas que afortunadamente son autónomas y vivían solas, y en el confinamiento ni siquiera tenían manera de que alguien les apoyara. Entonces, en esas personas debemos pensar también cuando hacemos nuestras campañas de comunicación. Las circunstancias son muy distintas para cada quien. Entonces, a partir del amparo se empezó a hacer pues esa traducción en lengua de señas, pero en nuestras páginas web, por ejemplo, tenemos información accesible, tenemos información para personas con discapacidad. Yo sé que no es fácil, que hay tantísimas cosas que atender, que no es solo que a todos se nos ocurran buenas ideas, concretarlas no es sencillo, pero es importante tener presente que tenemos todos esos retos y que tenemos que atenderlos. Y que además, por ejemplo, así como hay una comunidad con debilidad auditiva o que son totalmente sordos, pues también podemos tener personas que hablan otra lengua, y la radio en eso también es maravillosa, porque la radio indígena, es decir, las radios que están en comunidades indígenas de habla, que hablan otra lengua nacional, pues pueden recibir información en su lengua materna, y también hay que hacer esfuerzos por generar información en lengua materna. Todo esto que se puede hacer en la radio no es tan fácil hacerlo en la televisión porque es más caro, y menos en internet, porque aunque está hipersegmentado, normalmente se hacen campañas globales. Es decir, internet nos lleva a pensar en que voy a llegar no sé, a mi vecino, pero también hasta los confines del universo. Y entonces hacemos cosas tan generales en internet que a veces difícilmente podemos encontrar información adecuada. En el caso de las personas sordas, que lo tengo muy presente porque acabo de revisar una tesis sobre eso, las mismas personas decían que en internet no lograban encontrar nada, que su fuente de información fueron las conferencias vespertinas, a partir de que tras el amparo pudieron tener la traducción en lenguaje de señas. Entonces, pues sí, ¿qué tanto de veras hacemos una comunicación eficiente o efectiva? Y ahora la otra parte que nos comentaban acá, que es el acompañamiento psicológico. En el caso de la radio es el medio que mejor lo cumple, precisamente por la cercanía, y no solamente por esta cuestión de la localidad. Pensemos en una radio que sí tenga un alcance casi nacional, porque se enlaza a muchas frecuencias o repetidoras. Aún así, suele tener un acompañamiento psicológico más, pues digamos, más eficiente que otros medios. Aquí, ¿por qué creen que suele ser más cercana? ¿Por qué puede ser más cercana que la televisión o que un YouTube? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Air. Bueno, principalmente pienso porque puede ser que la radio tiene en realidad se me fue, igual por los diarios puede ser. Digamos que te puedes retroalimentar con ella, puedes hablarle directamente al locutor como si fuera tu amigo y él te va a responder exactamente igual. Entonces esa cercanía se conlleva más a
pues lo que realmente es la retroalimentación, que creo que es muy importante, y en la televisión no tan fácil puedes llegar a tener esta retroalimentación, y pues bueno, es lo que considero al menos que lleva la radio. Sí, es importante esto que menciona nuestro colega. Es menos unilateral que la televisión, por ejemplo. Es mucho más fácil tener retroalimentación. Mandamos un mensajito y lo lee y nos contesta el locutor en el momento. Pero además tiene otra particularidad que, bueno, cuando menos a mí me ha tocado verla desde Radio Educación, y les voy a confesar que me ha sorprendido mucho. Yo pensaba durante la emergencia sanitaria que lo que era más importante era el periodismo de datos, el periodismo duro, el periodismo a lo mejor de orientación, pero estaba yo muy concentrada en que los noticiarios generales tuvieran la información importante que debían llevar. Incluso hicimos un programa periodístico especial para dar solo información sobre el SARS-CoV-2. Pero yo me olvidé de la parte del acompañamiento a las personas, de que se podían sentir solas, de que podían sentirse tristes, de que pues necesitaban eso, un soporte emocional. Hasta que un buen día la subsecretaria Natalia Toledo nos dice, bueno, ¿pero qué estamos haciendo de este lado? Y nos propone hacer un programa que finalmente terminó llamándose Son para Bailar, que es de música muy festiva, diversa mexicana, porque el público de Radio Educación es muy dado a escuchar ese tipo de música. Les voy a ser sincera, en el momento yo hasta me molesté, porque dije, tenemos solo al personal sustantivo, como decían en el plan de continuidad. O sea, no estoy para estar viendo quién produce un programa de música y de bailongo, ¿no? O sea, estamos en emergencia sanitaria, ¿a quién se le ocurre? Pero pues donde manda capitán no gobierna marinero, y pues nos pusimos a hacerlo. Y he de reconocer que es un programa que incluso después de la pandemia es el que tiene más audiencia. No lo hemos quitado porque llegó a tener unos picos de audiencia impresionantes. ¿Y por qué? Porque en efecto la gente se sentía un poco agobiada de estar escuchando todo el tiempo, muertes y contagio y no salga, y crisis económica, y ya también estaba agobiada. Y de repente el que le pusieras desde la mañana música alegre, que le hablaras con gusto, que les empezaras a preguntar sobre, ¿y ahora qué ha descubierto usted en la relación, por ejemplo, con sus seres queridos ahora que está en casa? Y que empezaran a ver quizá algunas situaciones que pudieran ser motivantes. No podemos hablar de que pase cosas buenas en una emergencia como la que vivimos, pero cuando menos sí centrarnos también en cosas positivas, en situaciones que pudieran subirnos el ánimo, y que incluso pues se dice que si tenemos un mejor ánimo, tenemos un mejor sistema inmunológico, lo tenemos más fuerte, que eso también ayuda, no le sirve a nadie que todos estemos cabizbajos. Pues el programa, insisto, fue de veras un éxito, y yo me llevé ese aprendizaje, porque insisto que yo no quería hacerlo, y sigue al aire. Y la verdad es que ahí vemos que el acompañamiento de la radio es muy importante. Entonces empecé como a intentar yo preguntarme y averiguar, pero ¿por qué eso? ¿Por qué este fenómeno? Y el compañero tiene mucha razón cuando señala que es parte de la interacción, pero también que la radio tiene esa ventaja sobre cualquier medio. No necesita ninguna instrucción escolar. Es decir, la gente se acerca más a la radio porque le hablan con menos tecnicismos, le hablan de forma más coloquial. Los locutores desde hace mucho dejaron esta idea de impostar las voces y de formalidades, más una charla. La gente que vivía sola, pues claro que se sentía acompañada porque pues no tenía a nadie con quien hablar en todo el día, si estaba confinada. Entonces, por supuesto que la radio llevó toda esa parte de calidez, y al ser un medio que no necesita una instrucción escolar, porque pues prácticamente si sabes hablar la lengua en la que te está hablando el locutor, ya estás capacitado para poder ser destinatario del mensaje, también lleva a que en la radio se intenta siempre utilizar un discurso muy... no quiero decir ligero porque no quisiera que se entendiera como superficial, pero la densidad lingüística lo vuelve más simple. O sea, usamos palabras más simples, intentamos que las ideas no sean enredadas,
porque estás tomando al vuelo el mensaje. Si tú construyes un mensaje muy elaborado, pues difícilmente te van a seguir la idea. Tiene que ser como una charla. Y al ser eso como una charla, claro que es como una compañía que está ahí en casa al lado. Entonces la radio tiene todas esas virtudes y también a mí me deja la experiencia después de esto que cuando estamos pensando en cómo orientar a la población y cómo atenderla, no debemos olvidar la parte psicológica, y no me refiero a que forzosamente tenga que ser como el ejemplo que les puse, puede ser de muchas maneras, es decir, podría ser a través de una orientación de alguien entrenado, por ejemplo, como para poder guiar, orientar en una situación de tristeza, o puede ser incluso algo tan sencillo pero tan importante como decirle a la gente dónde puedes encontrar ayuda. Es decir, no es nada más decirle cuídate así, y si te sientes mal, mira, aquí están estos teléfonos, aquí está esta página, aquí está esto que puedes hacer. Entonces hay que cuidar siempre la parte de la información, que es un derecho humano. El derecho a la información es importantísimo y es nuestra principal labor cuando trabajamos en medios, pero también hay que cuidar esa parte emocional. Entonces, digamos, recapitulando, pues la radio nos puede servir en las campañas de alertamiento. Ya durante la emergencia podemos proporcionar información y acompañamiento, por eso está diferenciado, el acompañamiento va más hacia lo emocional, y eso que orienta durante, pero también después de la emergencia. Y después, ¿cómo? Por ejemplo, en un sismo, ya que pasó la emergencia y no sabes a quién puedes acudir, por ejemplo, para solicitar un apoyo, para que dictaminen tu casa, porque estás intranquilo y no sabes si se dañó. Y si se dañó, ¿a quién le pides apoyo? ¿O qué es lo que tienes que hacer ante un edificio dañado, por ejemplo, ¿no? Toda esa orientación también es muy útil. Entonces, incluso ya que ha pasado la emergencia, la radio está ahí, e incluso está para recaudar víveres, para recaudar apoyo, para recaudar ayuda, y suele ser de las más eficientes en el momento en el que se requiere, pues, que se recaude víveres. Y hasta ahorita que vi que dice la hora, ya casi terminamos y me quedé en la lámina 1. No, bueno, creo que hablo demasiado. Bueno, pero de alguna manera creo que ya lo hemos visto. Esto va a ser pues nada más como para reafianzarlo. Decía que las ventajas, pues es que la producción es muy económica. Es realmente barata en comparación con la televisión, por ejemplo, con el cine, no se diga. Tiene una transmisión técnicamente sencilla, aunque veamos las torres inmensas de radio, la verdad es que esas torres son para la amplitud modulada. La FM, la verdad es que ya no necesita grandes torres ni grande tecnología, y aún pensando en que si hubiese caído la torre para un radio cercano, es muy fácil levantar técnicamente una radio, mucho más fácil que otro medio de comunicación. La recepción para los radioescuchas es muy viable, ya decíamos, porque es muy sencillo tener el aparato y cargarlo con uno, aun cuando esté siendo desalojado de tu casa, por ejemplo, o evacuado. Lo que les decía de la localidad, y que los destinatarios pues no requieren estas destrezas informacionales o de instrucción académica, que por ejemplo para internet hay muchas personas que se les dificulta encontrar la información. Puede ser que esté ahí, pero no es tan fácil dar con ella para algunas personas. Se necesita cierta instrucción informacional que a lo mejor nos pasa inadvertidos a quienes todo el tiempo estamos en internet, pero que no es forzosamente obvio para quien normalmente no accede. Lo que ya decíamos, el alto índice de credibilidad y de confianza. Esta otra parte no la hemos visto y pues la podemos ver rapidito. Podría parecer que cuál es la importancia de que se pueda escuchar de manera individual o colectiva. Pues sí, puede ser una ventaja cuando en medio de una situación de catástrofe podemos poner la radio, por ejemplo, en un albergue, y ahí te puedes enterar.
yo viví el huracán Gilberto, yo viví en Cancún cuando ocurrió y me desalojaron de mi casa en medio del huracán porque no atendí a las alertas ni a la prevención. En mi defensa, pues tenía 15 años, entonces bueno, y vivía en Cancún, pues, imagínense en qué estaba pensando yo en ese momento, menos en huracanes. Bueno, pues estuve en un refugio, el ejército me sacó de mi casa, estuve en un refugio 20 horas, pues a través de la radio que llevaba alguien, todos podíamos alrededor escuchar qué estaba pasando. Si no hubiéramos estado a ciegas, y eso también te genera mucha más ansiedad, gracias a esa radio supimos en qué momento podíamos salir a ir a ver cómo estaba nuestra casa y que ya no había riesgo. Y podría parecer obvio, pero no lo es, porque cuando entra el ojo del huracán parece que ya todo acabó, pero no se ha acabado. Entonces la radio te alerta, dice no, o sea, parece que ya acabó, pero tú quédate donde estás, espérate, todavía no. Entonces ahí es donde resulta sustantivo tener información. Y permite la realización de actividades simultáneas. Imaginemos, yo después de haber vivido el huracán, cuando llegué a mi preparatoria, estaba todo terriblemente mal, enlodado, porque pues el agua llegó a niveles que uno no imagina, todo por limpiar. Pues la verdad es que todos los estudiantes nos pusimos a limpiarla, porque pues, los servicios no se dan abasto para arreglar todo. Entre todos los estudiantes nos pusimos a limpiar. Y así como nosotros estábamos haciendo ciertas labores colectivas para levantar la ciudad pronto, pues en los hoteles los mismos trabajadores estaban apoyando. Una ciudad que vive del turismo, cada día es un día sin trabajo y hay que levantarla lo más rápido posible. Entonces, pues nos podíamos todos estar informando a través de la radio mientras estás haciendo cosas, mientras estás levantando, por ejemplo, la ciudad, y puedes recibir orientación también ahí de que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde tu apoyo es bienvenido, quién está liderando y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que la radio pues, puede funcionar incluso como un maestro de orquesta cuando hay muchas manos queriendo también mejorar la situación. Y pues yo suponía que iba a tener aquí a muchos periodistas, creo que ya no hay tantos y además ya se me acabó mi tiempo, pero entonces lo voy a mencionar rapidísimo porque los periodistas tienen una labor esencial, ya lo decíamos al informar, entonces deben cuidar muchos elementos, pero los principales a mí me parece es selecciona las fuentes correctas. Es decir, de la selección correcta de fuentes que hagas es la calidad de información que vas a poder llevar. Tienes que jerarquizar qué es lo que importa en ese momento, qué es lo que necesita saber la gente. Evitar la estridencia o magnificación de datos, que esto es lo tremendo que a veces hacemos los periodistas y que ojalá en algún momento dejemos de hacerlo. No todo es culpa de los periodistas, muchas veces es política de los medios que buscan precisamente captar audiencia durante una emergencia y que están pensando más en capitalizarla que en otra cosa, y entonces generan coberturas estridentes donde se centran pues en no sé, poniendo ejemplos o casos que nos provocan llanto, nos generan mayor miedo, nos impactan o nos generan morbo, pero eso no ayuda, no orienta y solamente altera más. Hay que contrastar, es decir, verificar antes de difundir. Y esto que me parece que es un punto clave, centrarse en la información útil. Es decir, ponderar el interés público versus el interés humano. En periodismo, cuando decimos interés público, no nos referimos al interés del público, es decir, no es lo que más quiere la gente. El interés público es lo que nos implica como ciudadanos. Lo público es lo que nos importa nuestra calidad de ciudadanía. Entonces, centrarnos en el interés público es lo que en ese momento como ciudadanos requerimos de información, y el interés humano son las historias. A la gente le gusta mucho escuchar historias de éxito, historias de cómo se salvaron, historias de, no sé, de rescates. No digo que sean malas, pero digo que hay que equilibrar, porque cuando hacemos solo coberturas centradas
no en la protección de las emociones de los radioescuchas, sino en la exacerbación de la emocionalidad, muchas veces lo que hacemos es generar más angustia, más miedo, más pánico, y eso no ayuda, y además perdemos la oportunidad de orientar a la gente. Luego también por eso se hacen coberturas eternas, porque pues historias no se acaban, entonces puede haber días y días de cobertura ininterrumpida, pero donde cada vez la información útil va mermándose en favor pues de estas historias que, insisto, no es que sean malas. Hay alguna corriente periodística que señala que contar las cosas a través de historias genera más empatía, sobre todo cuando son temas difíciles. Entonces no quiero decir que sea algo malo, es inadecuado cuando no hay un equilibrio, y es inadecuado además cuando construyes la historia sin meter como caballos de Troya la parte de la información útil y orientadora, y te quedas en la pura historia. O sea, es el puro asunto de vamos a llorar juntos, o vamos a asustarnos juntos, o vamos a hacer todos juntos. ¡Ah! No, o sea, ahí es donde ese tipo de coberturas no son éticas. Y por supuesto, respetar la intimidad y dignidad de los afectados está puesto aparte, porque eso es nuestra obligación, sobre todo si somos servidores públicos, si trabajamos para un medio público. La gente que trabaja en la información trabaja en un servicio público, aunque sea de carácter comercial, y eso también es bien importante tenerlo claro. Es un servicio público porque utilizamos el espectro que es de la nación, es un bien de la nación, y porque la información es un derecho humano. Entonces estamos obligados a trabajar bajo parámetros éticos de un servicio público. Así que respetar la intimidad y la dignidad de los afectados es una obligación de todos. Y cuando desde sus instituciones emiten boletines donde violan o la privacidad de la persona o dan datos de la persona sin pedir su consentimiento, exponen fotografías o imágenes que solamente son estridentes y no ayudan a nadie y son violatorias de las personas que aparecen en las imágenes, somos responsables. Es decir, hay que tomar conciencia de la importancia de proteger a las personas cuando estamos informando, ya sea que trabajemos en unidades de comunicación social o que nos toque reportar esta información. Y en el caso de los periodistas, pues también siempre se recomienda, cuando están haciendo una cobertura de riesgo, la autoprotección. Es importante hacer conciencia de que nadie espera que seamos héroes, solo que hagamos bien nuestro trabajo, y que es importante cuidar nuestra integridad. O sea, este asunto de estar haciendo reportes en medio de los vientos huracanados porque se ve padre en la televisión y parece que somos los héroes, no ayuda a nadie, porque solo estás poniendo un mal ejemplo de lo que no debes hacer. Hay que protegernos y autocuidarnos, atender las indicaciones de las autoridades si se atienden con el ejemplo, y utilizar el equipo adecuado. Y yo iría incluso más allá. Por ejemplo, cuando pasó un sismo en Haití que fue gravísimo, Haití quedó muy devastado. Recuerdo que el reportero que fue de parte del IMER, en ese momento yo trabajaba en el Instituto Mexicano de la Radio, pues llevó latas de comida para él, y claro, debía hacerlo, porque si vas a un lugar donde no hay comida, no vayas a generar más problemas de los que ya de por sí hay. Entonces procura siempre no ser una carga en la emergencia, y cuidarte y tener el equipo adecuado y no cometer infracciones sobre las instrucciones que dan las autoridades. Siempre es muy importante no ponerse en riesgo. Y pues acá terminamos. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Gracias, buena tarde. Más que pregunta, un comentario en relación a los comunicadores o a los que están frente a los micrófonos. En lo particular hemos visto que quien está frente al micrófono es más cálido, es más amigable,
lo que acaba de comentar usted atinadamente, el utilizar un lenguaje de menor contexto académico, más social, pero también hay otra parte que no estamos viendo y que la radioaudiencia es la que está percibiendo, la parte emotiva que está emitiendo el comunicador. Puede ser un periodista, puede ser un comunicólogo, pero también la misma gente de la comunidad es la que está trabajando las radios comunitarias, válgase la redundancia, y que son quienes conocen el contexto en que se está desarrollando la emisión y el estar ofreciendo contenidos que sean de tipo fortificante, emocionalmente hablando, para las comunidades con las que se está trabajando. Y bueno, de ahí que es cuando esa radio comunitaria o esa radioemisora está acrecentando sus niveles de audiencia y está permitiendo ser un referente social y contextual para las demás comunidades. Y hasta ahí mi comentario. Gracias. Oh, muchas gracias, y tiene usted mucha razón en todo lo que ha dicho. Hay muchos retos, porque así como lo platiqué, puede parecer más o menos todo virtuoso, pero imaginemos por un momento que el locutor está angustiado, está ansioso, no tiene a lo mejor del todo la información adecuada. Somos humanos, somos falibles, y a lo mejor incluso vayámonos a un caso extremo. Ese locutor sí pensaba, por ejemplo, que las vacunas pues era una manera en la que nos iban a controlar y que no debíamos vacunarnos. Es un peligro, bueno, no un peligro, es una alta responsabilidad tener el micrófono, porque claro, lo que yo dije todo es virtuoso, pero ¿y cuando no? Y cuando quien está en el micrófono quizá no sea la persona más adecuada para estar frente a una emergencia. Yo lo que creo es que ahí, así como ustedes están viendo planes de continuidad en cualquier institución, en un medio de comunicación, pues se tienen que ir considerando cuestiones que tienen que ver con la atención emocional de quien va a estar en el micrófono, por ejemplo, de la sensibilización sobre la información que se debe dar, porque los periodistas en este sentido pues tienen, digamos, mucha más formación con respecto de la solidez que debe tener la fuente de lo que van a transmitir, y están más acostumbrados a que se les ha dicho en las aulas toda la vida que ellos desaparecen. O sea, tú no vas a decir lo que piensas, tú tienes que indagar, investigar, contextualizar y dar esa información. Pero no es lo que tú dices, es lo que dice la fuente especializada. Así está el entrenamiento, entonces tal vez ahí no sea tan grave, pero en el caso de los locutores, no. O sea, en el caso de los locutores, a veces pueden simplemente comentar lo que a ellos les parece y podríamos, en lugar de ayudar, perjudicar. Entonces, por eso tiene que haber protocolos de supervisión, de también proporcionar la información a quien está en el micrófono, de sensibilizarlo, de darle cierta seguridad, porque también imaginemos en una estación donde hacen ir al locutor mientras está una emergencia, como podría haber pasado ahora con el COVID, y que esté más bien temeroso, ¿qué tipo de información va a transmitir a través del micrófono? Claro que todos los medios tenemos que pensar en eso y tenemos nuestros propios retos para lograr cumplir nuestra función de la mejor manera. Lo digo porque, insisto, nadie es infalible y probablemente en algunas estaciones, pues a veces en vez de ayudar se perjudique. Hay muchos niveles, digamos, de responsabilidad y de competencia al cumplir con nuestras funciones. Pero lo importante es que tengamos identificado en dónde tenemos que trabajar para cada vez hacerlo de mejor manera. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, bueno, desde el principio muy atenta a todos sus comentarios. Yo he tenido la oportunidad de participar en un taller que hizo Senapred para periodistas, y precisamente todo esto que usted comentaba fue algo que yo puntualizaba de alguna manera. Habría que diferenciar en lo que es un reportero, en lo que es un comunicador, en lo que es un periodista.
porque el mensaje va diferente. Estábamos rodeados precisamente de muchos periodistas, y cuando habla el ponente, que periodista de TV Azteca en ese caso, él hablaba sobre toda esta adrenalina que se vive cuando van a una emergencia. Entonces el cuestionamiento era eso, o sea, ¿venimos a entrenarnos para dar una comunicación efectiva y asertiva, o venimos a ser superhéroes que nos ponemos en riesgo y que además motivamos que la persona vaya también a ese riesgo, ¿no? Esa es la labor que era importante. Yo rescataba el hecho de esa parte que usted comenta, informarnos, compartir con especialistas generalmente que nos pueden dar esa información efectiva hacia el público que requiere, y nosotros mismos como periodistas no tenemos la información del especialista. Entonces, esa parte, en mi particular opinión, falta mucho impulsarla, ¿no? Porque la mercadotecnia se gana la información de otra manera. Sí, efectivamente, tienes mucha razón. Como lo decía, a veces las coberturas estridentes se dan no tanto porque no haya conciencia de que no es lo que necesitamos, sino porque vende. Pero eso no es una justificación, o sea, no tiene por qué ser una justificación. Por eso yo insistía que la radio y la televisión son servicios públicos y la información es un derecho humano. Si cambiamos la visión y vemos la información como mercancía y vemos a la radio y televisión como negocio, entonces todo lo que estoy diciendo aquí no tiene sentido. Pero la ley, o sea, porque no lo digo yo, lo dice la ley, dice que la radio y la televisión son un servicio público, y el derecho a la información está reconocido como derecho humano. Así que sobre esos ejes debemos de movernos. Inciso es el deber ser. No quiere decir que porque exista un deber ser ya se arregle toda la parte mercantil, pero no debemos perder de vista que eso es hacia donde deberíamos dirigirnos, y a ese tipo de comunicación es a la que debemos aspirar. Bueno, pues parece que ya ya llegamos al final de la jornada, y además ya no quiero tomar más de su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora, de verdad, muy interesante la plática. Le voy a pedir al arquitecto Jorge Luis Paz Díaz que nos ayude de nueva cuenta a entregar su constancia de participación. Muy buena tarde a todos, excelente jornada creo yo. Bueno, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, otorga el siguiente constancia a la doctora Adriana Solórzano Fuentes. Excelente plática, y creo que nos llevamos bastante información. En el taller de comunicación de resiliencia en esta era digital, en el marco del Gran Congreso Internacional de Resiliencia. Gracias a todos que son los que hacen posible todo este sueño. Felicidades, doctora. Hacemos entrega también de este reconocimiento, está un poquito pesado, por eso se lo guardo aquí. Muchísimas gracias, es la taza, viene llena ya con café. Muchísimas gracias, en verdad, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Antes de solicitarle ¿dónde está? Usted me dice dónde se lo llevo. Muchísimas gracias. Antes de solicitarle al arquitecto Paz que nos ayude con un mensaje ya para clausurar los trabajos de este curso, quiero agradecerles a ustedes su interés, su presencia, por estar en este taller, en este curso que se realizó en el marco del V Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Estamos seguros que el día de hoy construimos resiliencia precisamente con este tipo de actividades. Muchísimas gracias de verdad a nuestros ponentes, a la maestra Nash, nuestro querido José Alberto, doctor Valdés, muchísimas gracias, doctora Solórzano también. Y para finalizar, por mi parte, muchísimas gracias también al equipo de la Dirección de Difusión de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos por su apoyo, y particularmente en lo personal también a la maestra Nacheli Arellano y a la licenciada Sandra Torres, quienes fueron las artífices de que este curso se pudiera realizar. Muchísimas gracias a ustedes, y ahora sí le pido, arquitecto Paz, nos brinde un mensaje ya para clausurar estos trabajos. Gracias, gracias. Bueno, creo que es el lugar donde tengo que dar un dato importante.
La Cámara Nacional de Comercio es la cámara más antigua o es la madre de todas las cámaras de este gran país y de Latinoamérica. Próximos a cumplir 150 años de existencia, dando un servicio siempre, y nuestro lema es servir es un privilegio. Creo que hoy se consolida más eso, porque el abrir estos espacios, el poder escuchar tantas pláticas tan maravillosas, el saber que estamos construyendo algo hacia el futuro, nosotros como empresarios lo que celebramos. Esta relación entre gobierno y sociedad y empresarios es la fórmula que nos puede dar un resultado hacia futuro muy interesante. Tenemos que hacer un gran cambio y es nuestra obligación, es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad. Por eso, gracias, excelente taller. Y no me queda más que decir que siendo las 2:15, vamos a dejarlo así porque hace rato me equivoqué en otro, las 2:15 del día 12 de octubre del 2023 damos por clausurado este gran taller. Felicidades a todos y bendiciones. Quiero invitarlos a que pasen para acá y nos tomemos una foto. La prevención es nuestra fuerza. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.